Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche. Qué bueno conversar con buenos amigos. Vamos a conversar esta noche con el abogado Omar Ramos Camacho, experto constitucionalista. Primero vamos a hablar un poquito, Junior, amigos televidentes, sobre esta sentencia del Tribunal Superior Electoral y sobre todo un tema que se ha debatido mucho y que tal vez pudiera decir que como que ya, que terminó, que la gente no hable tanto del caso que sucedió en la Suprema Corte de Justicia con la escogencia de los nuevos jueces, cuál fue el mecanismo que se usó, si en este caso el doctor Omar Ramos Camacho nos puede dar alguna idea o por lo menos su opinión, su juicio de valor en torno al mismo. Omar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pero sería bueno, Omar, si tiene esto fresco en la memoria, porque para uno poder contactar lo que se está diciendo por parte de los perdedores en el proceso, de que se está violando las disposiciones constitucionales que dicen que las decisiones que toma el Tribunal Constitucional en materia constitucional son oponibles a todos los poderes y órganos públicos. Entonces, ¿qué decidió con respecto a ese caso en la sentencia anterior, la sentencia de envío? Porque hay que recordar que ya ese proceso fue al Tribunal Constitucional, fue declarado inconstitucional y remitió nuevamente el asunto al Superior Electoral para que lo examine nuevamente. Primero agradecer la invitación y la cortesía de don Junior y don Giovanni, muchísimas gracias, ya me siento parte de este programa y de este espacio Cerrando la Noche. Miren, sobre el tema del Tribunal Superior Electoral, hay algunos principios a nivel constitucional que deben desarrollarse. Primero, la separación de poderes, que fue elaborada por Montesquieu, en donde un poder es contrapeso del otro. Lo digo por las declaraciones del presidente actual del Senado de la República Dominicana, en donde fue muy desacertada, en el sentido de que está obligando a que los organismos que son de carácter político, porque nacen desde la misma Constitución Dominicana, se arrodillen ante el Poder Legislativo, y eso nunca puede ser. La máxima autoridad y la República Dominicana a nivel contencioso electoral es el Tribunal Superior Electoral. La última palabra en esa materia de diferencias electorales la tiene el Tribunal Superior Electoral. En ese sentido, la sentencia, después de nosotros verla de manera minuciosa y determinadamente leída, está conforme al derecho constitucional, porque cuando nosotros vemos la sentencia del Tribunal Constitucional, cumplió con la sentencia del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que lo que ordenaba el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, en la motivación de esa sentencia que está siendo ponderada por la sociedad dominicana, primero aceptó la contribución que hizo el Tribunal Constitucional, pero es que el Tribunal Superior Electoral tiene una facultad que al momento de que llega tiene la competencia y la autoridad para nuevamente juzgar el contenido, el fundamento, la esencia, y autorizó lo que el postulado del Tribunal Constitucional, pero existen otras irregularidades en el que el Tribunal Constitucional no hizo mención y se mantienen vigentes. Entonces, el Tribunal Superior Electoral lo que ha hecho es aplicar las leyes, aplicar el derecho para cada quien, con independencia, con autonomía, como es un órgano. El máximo intérprete, insisto, en materia de contencioso electoral es el Tribunal Superior Electoral. En consecuencia, un órgano no puede afectar la autonomía del otro. Pero en el caso en cuestión, vamos a suponer que efectivamente el criterio que fijó el Tribunal Constitucional se le imponía, como es así, al Superior Electoral. ¿Qué es lo que pasa, Omar? En este caso, para uno ir entendiendo, el Tribunal Superior Electoral no violentó el criterio fijado por el Tribunal Constitucional, sino que dentro de sus facultades conoció otros aspectos que también conducían a la declaratoria de nulidad de la Convención Nacional, de la reunión del Comité Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Efectivamente, don Junior. Oiga, ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional, al momento de que sube un expediente a su escrutinio, él pondera y hace recomendaciones, las cuales, esas recomendaciones, el tribunal que recibe nuevamente las recomendaciones del Tribunal Constitucional no puede desacatarlas. Claro. Pero ese tribunal que recibe la sentencia del Tribunal Constitucional está obligado, uno, a aceptar los postulados del Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional no impone un dispositivo,
sino una argumentación en cuanto a los hechos sometidos a ellos al Tribunal Constitucional. Sucede que en el caso aún existía latente otro tipo de irregularidad en la convocatoria, en el quórum, y eso fue lo que recordó el Tribunal Superior Electoral entonces en esa motivación. Muy bien, Tribunal Constitucional, usted dice que tal convocatoria estuvo correcta, no hay problema. Ahora, sigue latente en los hechos materiales del tema del PRD otro tipo de irregularidades que no reunieron el quórum, y eso es lo que se está tratando, algo simple y sencillo. No se le puede dar la razón a quien no la tiene, y eso es lo que nosotros en República Dominicana estábamos demandando, un tribunal totalmente independiente, autónomo, con capacidad de discernir y no recibir presiones externas partidarias. Entonces, para entender, el tribunal declaró buena y válida los procesos de convocatoria, tanto de la Comisión Política como de la Comisión Nacional Ejecutiva del PRD, que es quien convoca a la convención del 3 de diciembre, si mal no recuerdo, 2017. del 2017. Bien, en el examen, entonces, de la constitución del quórum del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ahí es entonces que el Tribunal Superior Electoral, por lo menos los 3 jueces que votaron a favor, encuentran que no se constituyó el quórum requerido por los estatutos. Efectivamente. Una cosa fue lo que decidió el Tribunal Constitucional, y ese tema, entonces, el Tribunal Superior Electoral lo acoge como bueno y válido. De que ese quórum, ok, ese acto usted lo considera que está correcto, no hay problema, nosotros vamos a juzgar partiendo de que ese acto es correcto. Ahora, cuando se comienza a profundizar sobre el expediente, porque el Tribunal Superior Electoral a nivel constitucional, según el procedimiento, el debido proceso, establece que está obligado a hacer un nuevo juicio a partir del contenido que suministra el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí es que se identifica que existen irregularidades en cuanto a lo que usted está diciendo, en cuanto al quórum, que no se reunió el mínimo necesario que según los estatutos del PRD establece y obliga. El Tribunal Superior Electoral, entonces, con esos 3 magistrados, lo que hacen es a la República Dominicana fortalecer el sistema democrático, fortalecer el sistema de partidos políticos, porque están actuando en consecuencia con autonomía, con independencia, con total independencia frente a los partidos políticos y cualquier dirigente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un órgano que sea totalmente apartidario. ¿Y cómo llega el tribunal a la conclusión de que efectivamente no se constituyó el quórum requerido por los estatutos? Bueno, y por la Constitución? Porque hay que recordar que la Constitución manda a que los órganos de gobierno colegiados toman decisiones por mayoría de votos, y usualmente requieren la mitad, sobre todo la mitad de los integrantes de ese órgano para que se establezca el quórum. Por lo para menos dar la legalidad. Claro. incluso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el Tribunal Constitucional, cada vez que llega un caso del Partido Revolucionario Dominicano, lo que hace es favorecerlo, lo que hace es rechazarlo. Queremos identificar que el Tribunal Superior Electoral ha hecho una mala interpretación de las normas del sistema de partido, del sistema del régimen electoral, pero no, es el Tribunal Constitucional que ha identificado que todo lo que llega al Partido Revolucionario Dominicano entonces tiene que fallarlo en favor de Miguel Vargas Maldonado. Ahora, y eso nosotros hacemos una interpretación política y muy negativa para el fortalecimiento de la democracia dominicana cuando los pronunciamientos del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, entonces envía un mensaje. Pero ese mensaje realmente ya no es para el Tribunal Superior Electoral, es para la Junta Central Electoral, que tiene que conocer entonces una convención que se va a identificar para intimidar a los miembros de la Junta Central Electoral para fines de que no puedan entonces, la finalidad de que ellos hagan lo que el Poder Legislativo quiere. Y eso es lo que nosotros no podemos llegar. Nosotros tenemos que tener órganos, y más ahora, totalmente autónomos e independientes. Como ha dado muestra la Junta Central Electoral de que hasta el momento lo ha sido. Y que no va a recibir presión, eso es lo que nosotros demandamos como sociedad dominicana. Pero imagínate tú ahora, Omar, que el PRD se empantalones, se antrichere, y diga, no, nosotros no acatamos eso. Vamos a seleccionar nuestro candidato, lo vamos a depositar en el tiempo que establece la ley ante la Junta Central Electoral para el día 6 de octubre, mediante la modalidad que nosotros hayamos decidido elegir nuestro candidato. ¿La Junta no la puede recibir entonces? La Junta podrá recibirlo ahora.
las acciones que tome el grupo disidente de oponerse a ese depósito de esa lista de candidatos va a generar una situación difícil en la Junta Central Electoral. Buen punto. La ley de partidos políticos establece unos plazos que son definitivos. Entonces, usted ha planteado un tema esencial, don Giovanni, que la Junta Central Electoral no pudiese recibirlo. Ese es el principio. No puede recibirlo porque no tienen los requisitos medulares para entonces poder acreditarlo como determinado candidato a una determinada persona, porque no respetó lo que es el proceso de convención para nosotros medirlo y para nosotros aceptarlo. O un tribunal, tribunal lo tiene su judicio que no lo puede. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la irrecibilidad, que no puede ser recibido, y otra cosa es la admisión. Porque yo creo que el secretario está obligado a recibir ese documento. Quien no puede avalarlo es el Pleno. Buen punto, así es. Una cosa es semántica pura, el recibo. Ahora, certificar que realmente esa comunicación tiene validez de presentar a un determinado candidato sin respetar lo que establece el Tribunal Superior Electoral, entonces lo que la Junta no puede hacer. Violando un órgano. Violando un órgano que es el máximo intérprete en materia contenciosa electoral. Ahora, otro tema es lo que usted plantea, don Junior, que con respecto a los plazos, entonces, ¿qué haría la Junta Central Electoral? Porque el grupo disidente va a acudir al Tribunal Superior Electoral en el supuesto caso, que presumo que no va a ser así, de la Junta Central Electoral aceptar una candidatura que no respete lo que establece la ley de partidos políticos, y ese grupo disidente iría al Tribunal Superior Electoral, entonces crearía un colapso en los plazos. Que pudiera quedar fuera de las elecciones. Que pudiese quedar fuera el PRD si no cumple con los plazos. Claro. Incluso, ¿qué sucede? Al PRD lo que nosotros le recomendamos es que cumpla con la sentencia. ¿Qué sanción hay para un desacato de esa naturaleza con respecto a ese partido? Mire, la ley de partidos políticos establece varios elementos constitutivos. Primero, establece sanciones de penas de multa, también incluso penas de privación de libertad. Ahí lo que habría que identificar entonces es si le corresponde pena privativa de libertad a las personas o pena de multas. Casi siempre se manejan con penas de pecuniaria, en el sentido de que usted, si no reconoce tal cosa, entonces nosotros lo sancionamos con los fondos que viene por usted reconocer lo que establece la ley de partidos políticos. Ahora bien, además de las sanciones de identificar a qué tipo, es estar certero de que existe una vulneración a la ley de partidos políticos si el PRD insiste en no vulnerar, insiste en desacatar la sentencia, porque ellos muy bien la acatan y la aceptan con humildad cuando el Tribunal Superior Electoral anterior le daba decenas de sentencias a favor, y por qué ahora entonces no pueden acatarlo. Yo creo que la ley es para todo. Que la ley para Cuando todo. sea bueno o sea mala, hay que cumplirla. Incluso este mismo alta corte, el Tribunal Superior Electoral actual, de la composición vigente, ha fallado en contra de Guido en algunas oportunidades y a favor de ellos. Ahora entonces la que de ellos están por encima de la ley. Recordemos que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, en donde todos, gobernantes y gobernados, estamos por debajo de la Constitución y por debajo de las leyes. Incluso los partidos políticos como son ellos. Yo creo que el tema sería importante señalar, para despejar dudas, Omar, que la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral no vulnera la decisión anterior, porque ahí es que está el quid del asunto. Le agrega un elemento nuevo. No vulnera ni desacata una decisión anterior del Tribunal Constitucional. Porque si lo vulnerara, si efectivamente eso tendrían razón los integrantes del PRD de expresarse como lo están haciendo. Por eso hay que los dos escenarios, vulnera o no la decisión anterior, no la vulnera. Pues entonces hay que acatar esa decisión. Acatarla total y absolutamente. Ellos pudiesen recurrir. Ahora, nuevamente revisión constitucional. Ahora, es que ya el procedimiento concluyó. Me explico. A nivel legal y de partido político, inicia el diferendo en el Tribunal Superior Electoral. Emite una sentencia a favor de Guido. En aquel entonces, eso se recurre ante el Tribunal Superior Electoral y ahí es que envía entonces al Constitucional. Al Constitucional, ¿verdad? Ahí es que envía el Tribunal Constitucional entonces la recomendación al Tribunal Superior Electoral para que acepte que la convocatoria a aquella era correcta. El tribunal
el tribunal entonces acepta esa sentencia, opina y agrega elementos que también están en el expediente, que el Tribunal Constitucional entonces no objetó como, y por en consecuencia son válidos. Y por eso es que falla a favor de Guido, pero ya ahí concluyó el expediente. O sea, esa sentencia ya adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esa sentencia no puede recurrirse. De que pueden inventarse un caso de ir al Tribunal Constitucional, ok, pero no existe la doble revisión en materia legal a nivel del Tribunal Constitucional para revisar esa sentencia, porque ya ahí concluyó. Ahí es que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ellos podrán ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el mismo Tribunal Constitucional estableció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia sobre nosotros. Ellos, el PRD, lo único que tienen que hacer es recibir con humildad y acatarla. Y por tratarse de un elemento nuevo, que no fue juzgado ni por el Tribunal Superior Electoral la primera vez que conoció el caso, pero tampoco no podía valorarlo el Tribunal Constitucional porque no fue sometido a su consideración. Ese elemento nuevo pudiera ir al Constitucional o no, para referirse, porque, perfecto, ya la anterior sentencia con relación a la materia que tiene que ver con la regularidad de la convocatoria, al acatarle el constitucional, el electoral, adquirió también en ese caso autoridad de cosa definitiva, ¿verdad? Sí. Ahora, ese nuevo elemento del establecimiento del quórum, que no ha sido debatido, pudiera ir sin ningún problema, porque no sería una revisión dos veces de la misma sentencia. Ahora vamos a hacer un tema de semántica, como usted sí dijo. De que puede ir y lo van a recibir en la Secretaría, sí. ¿Pero tú crees que será inadmisible? Ahora, elementalmente, según la ley, debe de ser inadmisible porque ya concluyó el debido proceso de la ley del Tribunal Constitucional, que solamente puede revisar una sola vez. El hecho de que existe un elemento nuevo, que no necesariamente hay un elemento nuevo, en el sentido de que los jueces del Tribunal Constitucional deben de evaluar el expediente completo, total y absolutamente, y no están atados a fallar ni ultra ni extra petito. O sea, pueden examinar todo lo negativo y ellos solamente en ese entonces, porque debemos de partir que ellos hacen un trabajo minucioso y detallado. Entonces, ellos solamente detectaron una falla, la cual el Tribunal Superior Electoral, cuando recibe, la aceptó. En esa labor de que esa alta corte y máximo intérprete de la justicia contenciosa electoral, entonces identifica otras alteraciones y falla de acuerdo al sistema. Don Omar, vamos a ir una pausa con su permiso. Conversamos con el doctor Omar Ramos Camacho, abogado, experto, constitucionalista. Vamos a la pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Omar Ramos Camacho, abogado constitucionalista. Junior, creo que ya hemos debatido la sentencia del Tribunal Superior Electoral y qué sé yo, me gustaría en lo personal hablar un poco de lo que sucedió en días pasados en la Suprema Corte de Justicia, la escogencia de los jueces de esa alta corte, el máximo órgano en materia de justicia, la composición del mismo. Aquí se ha debatido, se ha hablado mucho de la calidad de los jueces que fueron seleccionados, del presidente de ese tribunal y de la composición de los mismos, y sobre todo esa espinita que le quedó en la población, en la sociedad dominicana, de dejar fuera a la magistrada Miriam Germán Alvarito. ¿Cuál es la opinión del abogado Omar Ramos Camacho? Mire, es lamentable como el Consejo Nacional de la Magistratura, más que un órgano totalmente independiente que debe de favorecer una justicia totalmente autónoma, está manejándose como un órgano externo o dependiente al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo nosotros vamos a poner en manos de un miembro, cuando un órgano como el Poder Judicial debe ser totalmente independiente, autónomo, según lo que establece la misma Constitución, de un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana? Señores, esto es grave. No solamente eso, lo ponemos como presidente porque se habla del 75% que deben de ser jueces de carrera. ¿Por qué nosotros no favorecemos, si son los que tienen el discernimiento necesario, la educación a nivel de la judicatura, un juez? ¿Por qué no ponerlo como presidente? Eso es fundamental, señores. Ahora, el tema de la magistrada Miriam Germán es una estocada a la población dominicana, porque esa jueza se ha manejado con la pulcritud por más de 4 décadas de trabajo honrado. Pero yo puedo citar otras personas
que también por no favorecer al danilismo, que también por no favorecer al partido ahora que está de gobierno, o el sector realmente que está gobernando, como Jenny Berenice, no fueron seleccionadas en la Suprema Corte de Justicia. Personas que tienen la capacidad, que tienen el discernimiento, las condiciones necesarias para formar parte, pero como no son un apéndice del danilismo, entonces no son. Y eso, señores, hay que ponerlo en escrutinio. Hay que observar la sociedad dominicana lo que está pasando. Y no podemos, se está convirtiendo en una dictadura, señores. Hay que volver a recordar los pronunciamientos de Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado. ¿Ustedes creen que esos son hechos aislados? Se manejan como un grupo, como un equipo, que de manera ordenada emiten comentarios por el danilismo. Entonces, lo que usted me está diciendo es que la justicia dominicana se está armando a imagen y semejanza del partido del gobierno para ser favorecido con sentencias. Con el partido del gobierno no, del danilismo, de un sector del partido del gobierno, para hacer sentencias favorables a ese sector. No necesariamente es para que ellos tengan la última palabra, pero sí para que ninguna sentencia pueda afectar los intereses de ese sector. Y principalmente la Cámara Penal. Antes, en la Suprema Corte de Justicia, se establecía que la Cámara Civil era lo más importante porque hablaba del pecunio, de la Cámara Comercial, ¿verdad?, que es la misma. Pero ahora, en República Dominicana, ha variado la sociedad dominicana. La Cámara Penal ahora mismo se está convirtiendo entonces en una especie de impunidad. Es la más codiciada. En la más codiciada. Piense que el Partido Revolucionario Moderno no participa en ese tipo de elecciones. Entonces, todos los magistrados que entraron prácticamente responden al gobierno o a la tendencia del danilismo. Y eso es negativo, señores. Eso es muy negativo para la sociedad dominicana. Se ha hablado mucho de la integración del Procurador General de la República a ese grupo selecto, en este caso el Consejo de la Magistratura, que selecciona a los actuales jueces. ¿Crees prudente tú que se ha eliminado, que se ha sacado la figura del presidente de la Suprema, de la figura del Procurador General de la República dentro de este estamento de poder? Miren, cuando nosotros analizamos la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, lo primero es que el Procurador de la República Dominicana se puede eliminar, porque así quedaría impar, en el sentido de que en la actual composición con el Procurador, el presidente tiene 2 votos. Crea un tranque y eso ayuda a una mejor democracia. Si el presidente, porque si hubiesen sido 7, o sea, aceptando eliminar al Procurador General de la República. Ahora, si se mantiene el Procurador General de la República, actualmente en el modelo, el presidente de la República tiene 2 votos. En el supuesto caso que hubiese empate, 4 y 4, porque son 8, entonces el presidente tiene un voto de diferencia. Y marca la diferencia. Ahora bien, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene 3 responsabilidades medulares: elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Pero ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional, los jueces, y el Tribunal Superior Electoral están en desventaja, porque hay 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y si nosotros investigamos de manera detenida, el magistrado Fran Soto, que fue el que participó también como secretario en el pasado Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2011, que lo dejaron, porque participó también en la Suprema de Subero, ahora en la Suprema también de Mariano Germán, y ahora en la Suprema de Luis Henry Molina. Señores, o sea, se está convirtiendo que el juez que funja, que vaya al Consejo Nacional de la Magistratura, entonces se quede. La cantidad de diferencias que van a tener en los jueces de la Suprema Corte de Justicia para ser secretario, pero también se crea una distorsión, porque ningún juez del Tribunal Constitucional está representado en el Consejo Nacional de la Magistratura, ni del Tribunal Superior Electoral, y nadie puede ser juez y parte. Los jueces el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y un juez, que sería Fran Soto, que forma parte de la Suprema Corte de Justicia, señores, no pueden ser juez y parte de la evaluación de sus mismos pares, porque ahí participaron otros jueces de la Suprema Corte de Justicia, que lo único que no tuvieron fue la bendición de ser parte del Consejo Nacional, porque eligieron al magistrado Fran Soto o a Mariano Germán como presidente de la Suprema. Entonces, señores, no hay equilibrio. Si hubiese sido otro, el secretario otro hubiese sido entonces el juez. Pero vemos que esto se da en otras latitudes, porque lo vimos incluso en Estados Unidos con la escogencia de Donald Trump de una persona allegada a él. Entonces creo que esto no es nada pecaminoso que el presidente Danilo Medina o el Partido de la Revolución Dominicana escoja como presidente de la Suprema a una persona allegada al partido. Bueno, evidentemente, pero lo más importante no es que sea llegada con los partidos políticos, pero que haga una militancia totalmente activa,
¿Qué va a suceder entonces cuando dirima conflictos e intereses de tipo como el del expresidente Hipólito Mejía sobre la supuesta difamación? Supuesta no, porque ya se declaró que era una difamación del senador de Baní. De Baní Peravia. De Peravia, Baní. Winton Guerrero. ¿Qué sucedería? Bueno, elementalmente va a adoptar posiciones políticas y partidarias. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Si el 75% de nuestra propuesta es, deben de ser obligatoriamente la composición de jueces de carrera, ¿por qué entre ese 75 no acreditárselo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez realmente de carrera, que va a mantener en principio, o la lógica jurídica establece, va a mantener una actitud totalmente más autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones? Yo creo que debemos sacar a Omar del confort de la justicia. Vamos. Y llevarlo a un terreno que él quiere ir también. Tú sabes que Omar es parte de los voceros, no, es de parte de los voceros. Quiere manejar la parte política también. Claro, de la vocería del ingeniero Hipólito Mejía al interior del PRM. Y a propósito, tuve acceso a un trabajo en el que en el Distrito Nacional, el presidente Mejía no está bien. ¿Cómo va a ser? No está bien. Está por debajo. Está por España ahora mismo, lo está viendo muy bien. No, estamos hablando de una muestra en el Distrito Nacional. Un estudio del está mercado. Por debajo de David Collado, tanto a lo interno del partido como en la población. Yo no sé si ustedes conocen ese trabajo y qué valoración tienen de esas proyecciones. No lo conozco. Ahora, las verdaderas encuestas son las elecciones nacionales. 3 casos quiero citar. En el 2012, 2016 y ahora en la convención interna del PRM, en la convención interna. ¿Quién fue el candidato del Distrito Nacional y el presidente Hipólito Mejía? Ganó en el Distrito Nacional, mucho a poco. Fellito Superví. En la provincia de Santo Domingo también ganó el presidente Hipólito Mejía. Si vamos a Santiago, a San Cristóbal, las principales plazas en la República Dominicana la ganó el presidente, en donde se cuantifican la mayor cantidad de votos. El presidente en la convención del PRM pasada la ganó mucho a poco. Ahora, señores, es algo fácil. ¿Por qué el presidente Hipólito Mejía debe de ser el próximo presidente de la República Dominicana? En una interna va a ganar de manera abrumadora. En el 2012, el presidente Hipólito Mejía sacó aproximadamente un 47% del electorado. El candidato interno del PRM en el 2016 sacó aproximadamente un 35%. Sí, pero no lo valore así, Omar. Esa es la verdadera encuesta. No. Pero esa es la tiene que verdadera saber encuesta. que Hipólito fue por el PRD y Luis iba por un partido improvisado en el camino. Entonces no lo valore así. No, porque así mismo, no se vale. En el PRD en el 2012, Miguel Vargas, públicamente ya lo sabemos, no apoyó a Hipólito Mejía y por eso se perdió. Y la única diferencia que había en el 2016 era lo mismo, que ya públicamente Miguel Vargas no apoyaba a Luis Abinader, entonces era el mismo escenario. No, ni Hipólito tampoco, porque Hipólito dijo que si Danilo iba a la reelección él no iba. No, entonces claro así no que se sí. apoyó un candidato. Claro que sí, el presidente Hipólito Mejía viajó, aportó a nivel logístico, hizo el trabajo, el mayor esfuerzo. Hay forma de estar ahí sin estar ahí. Bueno, eso es su opinión, pero demostró socialmente y políticamente que el candidato en el 2016 fue a Luis Abinader. Ahora, nosotros tenemos que buscar un candidato que reúna el perfil de victoria segura, y es Hipólito Mejía. Bueno, yo pienso que en otro programa vamos a tener que seguir hablando de las aspiraciones del ingeniero Hipólito Mejía. Tenemos un buen vocero aquí. Claro, que esta es su última oportunidad. No le ponga un límite. asunto de edad, no, eso es que está claro. Es ahora o nunca. Porque en el 24 tendrá 84 años, ¿verdad? 82. Entonces, es muy difícil con 82 años andar carreteando. Pero tenemos un ejemplo muy vigente. El presidente Balaguer fue presidente a los más de 90 años. A los 90 años. Gracias al doctor Omar Ramos por habernos acompañado, como siempre. Las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en Cerrando la Noche.